Allí dice en el capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si lo recuerdan, la semana pasada expusimos estos versículos, en donde el tema principal es la importancia de llegar a ser hijos de Dios. Y como lo dije antes, es fundamental entender esta verdad. Es fundamental entender esto. Es un privilegio que tienen por ser hijos de Dios. Esta verdad hace parte del prólogo del Evangelio de Juan, que encontramos en los versículos 1 al 18. Y el propósito de Juan es que, conociendo esta verdad, vivan como cristianos y disfruten la vida cristiana. Muchos, por no conocer que son hijos de Dios, fracasan permanentemente en su cristianismo. Les falta el conocimiento de lo que son en Cristo. Por eso debe recordar que son hijos. Y eso es uno de los mayores privilegios que cualquier persona pueda tener. Muchos son incapaces de aceptar, de entender, de apreciar lo que adquirieron al momento de la salvación. Por eso hay que enfatizar de que uno de los resultados más gloriosos de la venida del Hijo de Dios a este mundo, uno de los más grandes privilegios de la venida de la palabra en carne a la tierra, es que les hace hijos de Dios. ¿Ha sido usted perdonado por sus pecados? ¿Dios le ha salvado? Bueno, eso es muy importante, pero lo más grandioso es que son hijos del Dios Altísimo. Es una verdad para conocer, es una verdad para guardar, para meditar en ella, para proteger, para atesorar, para disfrutar, para gozarse. Porque usted que ha creído, no solo se le ha perdonado, y es importante que ha sido perdonado, pero no es lo más importante. Es cierto que cuando le quitan el sentimiento de culpa, usted entiende que ha sido liberado, pero eso no es la esencia del cristianismo. El propósito del cristianismo no es el perdón y que le quiten la culpa o que va a ir al cielo. El propósito es esta nueva relación con Dios. Esa relación cambia al momento de la salvación. Ahora son regenerados a una nueva relación, a la relación de hijo como Dios, y Dios como su Padre. El apóstol Juan nos dice que Cristo vino a este mundo y sufrió para llevarlos a atender precisamente esta nueva relación con Dios. Y eso al final es la esencia de la fe cristiana. Ese hombre salvo está siendo restaurado, y más que restaurado, está siendo llevado a la posición que alguna vez tuvo cuando se encontraba en el Edén. Y eso es precisamente lo que Juan nos presenta acá. Y es importante que lo considere, porque no puede haber un verdadero gozo en la salvación, no puede haber libertad, no puede haber un sentido de gloria en la vida cristiana a menos que se dé cuenta de esto. Muchos con demasiada frecuencia pasan su vida con estados de ánimo bajos, en estados y condiciones que no reflejan lo que en realidad le ha sucedido al momento de la salvación. Muchos no se dan cuenta de lo que son, de quiénes son al momento de convertirse en Cristo. Y el mejor antídoto para cualquier tipo de depresión espiritual es entender de manera objetiva quiénes son y lo que son. Y esto es algo que inclusive los hombres naturales entienden. Muchos de los hombres naturales, es decir, los incrédulos, son orgullosos de donde nacieron, de la familia en la que nacieron, del apellido que tienen, de sus posesiones y de otras cosas como estas que les levantan en momentos cuando se encuentran en dificultad o en crisis. Pero ¿cuál es la motivación para el cristiano? La motivación
es darse cuenta de la gloriosa verdad sobre la encarnación y la venida del Hijo de Dios a este mundo, y que esa encarnación, esa venida del Hijo a este mundo les hace hijos de Dios. La venida de Cristo es lo que les permite llegar a ser hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿lo entiende? ¿Disfruta de estos beneficios en su vida cristiana? ¿Encuentra en esto una vida de alegría, una vida de libertad? ¿Sabe algo acerca de la gloriosa libertad de los hijos de Dios? Eso es lo que estamos destinados a hacer, hijos de Dios. El cristianismo no está destinado a llevarnos a hacer una tarea. El propósito del cristianismo no es una serie de deberes a hacer. Eso no es el cristianismo, eso es religión. Es una actitud típica de los hombres meramente religiosos. Y el cristianismo es algo que está lleno de gozo, de gloria, de triunfo, de alabanza. No puede leer el Nuevo Testamento sin encontrar eso en esas palabras. Estos primeros cristianos estaban llenos de alegría, incluso cuando el mundo los condenó a muerte. Los llevó a los leones en la arena romana. Y mientras iban allá estaban todavía alabando a Dios. Y es más, se veían como dignos de sufrir y pasar vergüenza por amar a Cristo. Eso lo puede leer en el libro de los mártires que escribió Fox hace unos cientos de años. Bueno, gente cristiana debe examinarse a usted mismo a la luz de esto. ¿Es esa su posición? ¿Se regocija en el Señor? ¿Puede decir que el gozo del Señor mi fortaleza es? Bueno, si no puede, o si hay alguna duda, o si hay alguna vacilación, probablemente se deba al hecho de que no es cristiano. Puede que no sea hijo. Por eso es importante saber en dónde se encuentra. Y hoy vamos a aplicar la prueba ácida para ver si es hijo o no. El sermón de hoy, más que una exposición del texto, es una aplicación de ese texto que vimos la semana pasada. De ese texto, versículos 12 y 13. No voy a explicar un texto adicional. Hoy solo quiero que evalúen las implicaciones y las aplicaciones que vimos para el texto de la semana pasada. He llamado el sermón, ¿son hijos? La prueba ácida. La prueba ácida es un ratio financiero que se usa en contabilidad. Es decir, que sirve para saber si una empresa tiene los activos líquidos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Para las compañías es importante saber esto. ¿Tienen dinero para pagarle a sus acreedores para cumplir con sus obligaciones financieras en el corto plazo? Y este indicador sirve para determinar si la empresa cuenta con esa capacidad de pago suficiente para esas operaciones diarias. Y ahora yo le pregunto, ¿cuenta usted entonces con lo que debe tener para ser considerado hijo de Dios? ¿Son hijos? ¿Son hijos de Dios? ¿Cómo lo sabe? Bueno, puede aplicar estas pruebas que le propongo para saber si lo es o no. Y la primera es esta. ¿Tiene usted una relación con el Señor Jesucristo? ¿Tiene usted una relación con el Señor Jesucristo? Juan dice en el versículo 18 del mismo capítulo, nadie ha visto jamás a Dios. Quiere decir que Él es espíritu, nadie lo ha visto. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se manifestó en la carne, se manifestó en Jesús y Él es el objeto de la fe salvadora. Y por eso es importante hacer la pregunta, ¿tiene una relación con Cristo? Con el Dios hecho carne. No se puede convertir en un hijo de Dios si Jesús no hubiera venido y hubiera hecho todo lo que hizo cuando lo hizo. Entonces la prueba es esta. Tiene una relación con el Señor Jesucristo. Dios le ha dado a conocer, lo conoce usted. Los líderes espirituales de este mundo en tiempos de Jesús no lo conocieron, ni tampoco hoy día. Pero el cristiano lo conoce porque es el Hijo de Dios. Lo ha recibido. Los escribas muy experimentados no lo recibieron.
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Le ha recibido usted. Y es más, cree en su nombre. Los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Versículo 12. Y el mismo Juan, en primera de Juan, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Si cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Obviamente hay mucho contenido en esa declaración. Realmente cree que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el libertador, entonces tiene una relación con Él. Lo que estoy diciendo es que si cree en todo lo que su nombre significa, lo es. Porque no basta con decir, creo en Jesús, porque toda mi vida he creído en Él. Hay algunos que nacieron en hogares cristianos y dicen, pero es que a mí me llevaron desde que era pequeñito a la iglesia, yo creo en Jesús, por supuesto. Pero no basta con decir eso. Algunos dicen que han sido cristianos de siempre. Si lo dice de esta forma, me está diciendo que no cree en Él. Creer que Jesús es el Cristo es tener una relación con Él. Y tener una relación con Él es conocerle, es confesar que es un vil pecador sin esperanza. Confesar que toda su justicia no es más que trapos de inmundicia. Confesar que tiene su espíritu en bancarrota y que llora su pecado. Es afirmar que tiene hambre y sed de justicia. Y el único que puede llenar esa hambre y sed es Jesús. No basta con decir o con responder o dar una frase de cajón cuando se le pregunta si cree. Sí, yo creo. No es simplemente un acto intelectual. No. Creer en Él significa que está completamente comprometido con Él, abandonado a Él, que no tiene ninguna esperanza aparte de Cristo. Eso es tener una relación con Él. Eso es creer en Él. Y quien cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Los hombres religiosos santurrones no creen que Jesús es el Cristo. Ellos pueden decir que sí, pero si están confiando en su propia bondad y en su propia vida y en sus propias obras, no creen que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque no necesitan un Salvador. Ellos son como el fariseo que dijo, doy gracias a Dios porque no soy como estos otros. El que nunca ha visto la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz, no ha nacido de Dios. ¿Es usted un hombre que ha visto su propia impotencia y desesperanza? ¿Es usted uno que se regocija en Cristo Jesús como su sustituto? Entonces ha nacido de Él. Pablo lo dice en Filipenses, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y noten lo que dice, no poniendo la confianza en la carne. Pablo lo está resumiendo allí todo. Eso es todo. Eso es creer en Jesús, en que Jesús es el Cristo. Significa no tener confianza en la carne. Significa regocijarse en Cristo Jesús, el Mesías, el libertador, el Salvador, y confiar total y enteramente en Él. Si puede decir honestamente esta mañana, mi esperanza está construida sobre nada menos que Jesús, su sangre y su justicia, me atrevo a decirle que es un hijo. Si su apoyo está en Jesús y el nombre de Cristo es la roca sólida que lo soporta, entonces es de Él. Todo lo demás es arena movediza. Si puede decir eso honestamente, le digo que es un hijo de Dios, que es nacido de Dios. Las dos cosas siempre van juntas. Creer y ser hijo van de la mano. Cualquiera que crea que Jesús es el Cristo, es hijo. Lo es. Muy bien. Dejemos de lado ahora a Cristo, esta relación con el hijo. Otra prueba de si es hijo tiene una relación con el Padre. Ahí de nuevo, por supuesto, es una prueba ácida. Y todo lo que quiero
hacer esta mañana es poner estas pruebas para su consideración. Hoy no es una ocasión de exhortar, es una ocasión de examinar en dónde se encuentra. Y no hay nada en el mundo esta mañana que sea más importante que esto mismo, porque le va a dar confianza de que es de los nuestros. Tener seguridad en ese sentido es lo más grande, es lo más maravilloso del mundo. Muy bien, entonces, ¿cómo prueba si tiene una relación con el Padre? Bueno, le pregunto, ¿cómo se podría probar una relación de un padre a un hijo, con un hijo acá en la tierra? Y no es haciéndose una prueba de ADN, no es a eso lo que quiero ir, seguramente hay algunos que ya lo estaban pensando. ¿Cómo se prueba esta relación? Probémoslo con una pregunta. ¿Tiene usted un sentido de pertenencia a Dios? El Hijo de Dios tiene un sentido de pertenencia a Él. Cada niño tiene un sentido de pertenencia a su padre. Pertenece a su padre y a su madre. Él pertenece a una familia. Eso no es algo que tenga que convencerle. Simplemente un hijo sabe muy adentro de sí que es hijo. No es algo para demostrar de forma lógica. El niño simplemente sabe eso, que existe, que está dentro de esta relación. Él está en una relación diferente con su padre que cualquier otro hombre que conozca. Es algo que está allí, es elemental, que se encuentra en su conciencia, muy profundo allí. Al igual, el Hijo de Dios, él tiene la sensación de que pertenece a Dios. Los hombres y las mujeres del mundo, no tienen ese sentir. Para ellos, Dios es un ogro, Dios es un tirano. Su actitud hacia Dios es una actitud de temor, de antagonismo. Cada vez que piensa en Él, no lo ve como el Dios, lo ve como el enemigo. Pero el cristiano pueda que no sea capaz de decirlo de una manera lógica, puede que ni siquiera sea capaz de analizarlo o entenderlo, pero simplemente tiene este sentir, este sentimiento, esta conciencia de que pertenece a Dios. Tiene el sentir de que es uno más en ese pueblo de Dios, que hace parte del pueblo de Dios. Y hay muchas expresiones que encontramos de estas en las Escrituras, pero particularmente en Salmo 73 nos ayuda a esto. Allí el salmista dice en el versículo 21, dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. ¿Por qué sentía amargura y punzadas? Porque los impíos estaban prosperando. Los primeros 20 versículos describen los impíos prosperando. Y este hombre, el salmista, está sintiendo amargura, punzadas. Pero luego en el versículo 22 dice: entonces yo era torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. A quien tengo yo en los cielos sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Para el salmista, no hay nadie en la tierra que él desee más que Dios. Ya no le importan cuán exitosas sean estas personas impías, porque al comienzo del Salmo, él se entristece por el éxito de los impíos, pero ahora dice: no me importa. Solo una cosa me importa, Dios. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Y en la tierra no hay nada que realmente me interese más, dice él. Ahora bien, el cristiano como hijo de Dios obviamente tiene este sentimiento y conciencia dentro de él. Yo le pregunto, ¿son ustedes el pueblo de Dios, mis amigos y hermanos? ¿Tiene ese entendimiento de que no importa nada más que Dios? ¿Sabe que está completamente
en ese mismo contexto del salmista donde dice, no me importa lo que esté sucediendo alrededor mío, yo lo único que quiero y deseo en mi vida es Dios. ¿O es Dios alguien adicional a usted? Esa es la prueba. ¿Es Dios todo en su vida o es algo adicionado a su vida? Si Dios es todo, entonces es hijo. Piense como el apóstol lo dijo en Atenas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta es su vida, su perspectiva toda en términos del Padre. Como hijo, mira todo exactamente de la misma manera que lo hace su Padre. Y esto es uno de los puntos más básicos y elementales que se tienden a olvidar. El cristiano debe siempre pensar todo en términos de Dios. Por eso es que no hay sino dos puntos de vista en este mundo. O su vida está completamente gobernada y controlada por Dios y su relación con Él, o de lo contrario está viviendo una vida atea. O es lo uno o es lo otro. O es el hijo y Dios es su todo, o es de los otros. Una tercera prueba. Tiene una relación con el Espíritu de Dios. Y le pregunto si tiene una relación con el Espíritu, porque el Espíritu lo primero que hace en la vida de un creyente es establecer su permanencia. Lo primero que hace es entrar en el corazón de un creyente. Permanece en sus corazones y le libera del pecado. Al momento que le libera del pecado, Él llega. Es el Espíritu que fomenta esa comunión con el Padre. Pablo lo dijo. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. En otro lugar dice que los creyentes han recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:15. Aunque estábamos esclavizados al pecado y a la idolatría, el Espíritu nos ha liberado de nuestra esclavitud, a la libertad gloriosa de ser hijos de Dios. Romanos 8:21. Ya no son esclavos de un amo, sino hijos permanentes de su Padre. ¿Tiene usted una relación con el Espíritu? ¿Sabe de su existencia? ¿Sabe de su morada? El Espíritu mismo da testimonio a sus corazones para asegurarles de esta nueva relación. Es una relación genuina. Tan íntimo es su vínculo con el Dios del universo por medio del Espíritu, que es el que Él mismo le impulsa a clamar con ese afecto de un hijo a un padre, a decirle, Abba, Padre, Abba, Padre. Y es sorprendente pensar que ustedes y yo estuvimos alguna vez alejados de Dios por culpa de nuestro pecado. Pero como hijos se nos ha dado ese privilegio de clamar como lo hizo el Hijo cuando vino a este mundo, Abba, Padre. Compartimos la riqueza de su amorosa compasión, protección, provisión, de su beneficio. El salmista lo asegura, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El Señor mismo ilustra esta disposición a la compasión cuando pregunta, les dice, ¿o supone que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan? ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de un pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Yo le pregunto, ¿tiene una relación con el Espíritu Santo? ¿Tiene una relación con el Hijo? ¿Tiene una relación con el Padre? Esas son pruebas contundentes. Yo les digo que para ser hijos de Dios, para que usted esté completamente confiado de que es un hijo de Dios,
Todas estas pruebas deben estar ahí. No es si tengo una y no tengo la otra, es todas. Todas las pruebas deben estar presentes o si no, no son hijos. Otra prueba. ¿Dios contesta sus oraciones? Los hijos pueden probar si son hijos si Dios les contesta sus oraciones. Juan declara, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El verdadero creyente ora según la voluntad de Dios, pide perdón, pide por una conciencia limpia, pide por valor para proclamar el evangelio, pide por contentamiento en tiempos de dificultad. ¿Y qué hace Dios? Dios responde. Por eso, el corazón del pueblo de Dios es fortalecido, es alentado, porque su Padre responde a esas oraciones para su gloria y para el beneficio de su pueblo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las piden. Por eso no tiene necesidad de angustiarse por esas necesidades diarias, porque al Padre le agrada proveer estas cosas para sus hijos. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, dice Lucas 12, 29 y 30. E inmediatamente, después de este consuelo por parte de nuestro Señor, les reconforta con las palabras más tiernas que encontramos en las Escrituras. No temas, le dice, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Dios no es un mero benefactor, distante, indiferente y generoso. Así como un padre se deleita con un interés real en bendecir a sus hijos con una herencia, su buen propósito, su mejor propósito es hacerles partícipes de la plenitud de su reino. En su entusiasmo por bendecir a sus hijos, va implícita la realidad de que puede acercarse al Señor en oración, puede ir a Él pidiéndole. Como afirmó Jesús, nuestro Padre está preparado para dar buenas dádivas a los que le piden y proveer para las necesidades de la vida cuando busca primero su reino. Es algo que se hace principalmente por medio de la oración. Por esta razón, cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, Él les instruyó, Él les enseñó de esta manera. Dijo, oren de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, porque es su Padre. Qué privilegio, qué más grande que esto, de poder acercarse al Dios del universo, al Rey de Reyes, al que creó todo, y venir y decirle, Padre nuestro. Y Él le escucha. Qué privilegio. Él es el Padre Celestial, que está ansioso por escuchar las peticiones de sus hijos y bendecirlos con abundancia. La pregunta es, ¿el Padre escucha sus oraciones? Si es un hijo de Dios. Otra prueba de que son hijos es esta: el Padre le disciplina. El autor de Hebreos lo deja bien claro. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando se aparta de la voluntad de Dios y se hunde en pensamientos y actos pecaminosos, Él va a ordenar providencialmente diversas dificultades y aflicciones en sus vidas para advertirles de las consecuencias del pecado, para llevarlos al arrepentimiento y para cultivar una mayor madurez espiritual. El autor de Hebreos continúa y explica que cuando experimentan disciplina, son hijos. Pero si estáis sin disciplina, dice él, de lo cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos,
Si no los está disciplinando, entonces no son hijos. Cuando Dios retira su disciplina, es por el contrario una grave indicación de su juicio, ya que les está entregando, les está dejando a su pecado y a las consecuencias del pecado, Romanos 1, 25 al 28. Si pensamos en la esfera humana, las Escrituras afirman que los padres que retienen la disciplina de sus hijos los odian. Al padre que retiene la disciplina a su hijo, le desea la muerte, dice Proverbios 19, 18. Por tanto, si Dios, o cuando Dios nos disciplina, nos está demostrando su amor. Por eso puede estar seguro de ese ferviente amor cuando se está siendo disciplinado. El autor de Hebreos continúa y dice, Él nos disciplina, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, ellos hablando de los padres, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apreciable de justicia. Mis hermanos, nos vemos obligados a valorar la amorosa disciplina de nuestro Padre, porque es adecuada, porque es propicia para poder tener esa comunión con Él. Qué privilegio que el Dios de los cielos le esté disciplinando, que haya tomado un interés personal en cada uno. Para su bienestar, es para su bienestar que lo hace. Y no solo para declararlos justos está Dios ahí, sino también para obrar en ustedes justicia, una justicia práctica. Otra prueba, tienen relación con los hermanos y las hermanas en Cristo. La iglesia no es un mero club social, ni es una organización política con intereses comunes o para tener pasatiempos compartidos. En virtud de la obra de elección del Padre, de la obra redentora del Hijo y de la obra regeneradora del Espíritu, todos los creyentes están unidos unos a otros. Por eso estamos acá, unidos unos a otros, como miembros de una misma familia. No es de sorprender que los primeros cristianos se trataran así, hermanos y hermanos, porque hacían parte de la misma familia. Eso hacemos nosotros acá, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque somos una misma familia. Una familia terrenal no es un mero grupo de personas con algunos intereses o un aprecio, que tienen aprecio de alguna forma los unos por los otros. Por el contrario, los hermanos y las hermanas están vinculados de una forma mucho más profunda, por la unión que resulta de ese amor compartido por sus padres. Y aunque puedan no relacionarse siempre los unos con los otros en los mejores términos, no hay desacuerdo ni conflicto que pueda quebrantar ese vínculo de padres a hijos que comparten. Esto mismo ocurre en el seno de la familia de Dios. Pueden haber tensiones, desacuerdos entre nosotros, entre nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sin embargo, así como nada nos puede separar del amor de Dios que compartimos cada individuo con Cristo, tampoco se nos puede apartar de la unión que compartimos unos con otros en la iglesia, de forma corporativa. En base a esta unión objetiva es como buscamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe que hablaba Pablo en Efesios 4:3. Siempre que los cristianos hagan esto, nunca van a estar solos porque hacen parte de la familia. Siempre se pertenecen los unos a los otros. Por la gracia de Dios han sido hechos hijos de Dios por parte de nuestro Padre. Afrontan las pruebas más oscuras, juntos con otros hermanos y hermanas, como familia de Dios. Entonces, ama estar con los hermanos en la iglesia. Esa es la prueba. Ama estar en la iglesia. Eso es una prueba de que es hijo de Dios. Si no ama a los hermanos, probablemente no es de Él.
Otra prueba de si es hijo. Tiene la seguridad de que va a participar de la herencia futura en la vida eterna. Pablo escribe que si son hijos, también deben ser necesariamente herederos. Ya no son esclavos, son hijos. Y si hijo, también heredero de Dios, dice Gálatas 4:7. De hecho, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En las relaciones humanas, los hijos y las hijas heredan el patrimonio de los padres cuando los padres fallecen. Todo lo que le pertenecía a los padres pasa a los hijos. Y ellos siguen adelante con ese legado familiar. Del mismo modo, aunque por naturaleza no tenían un derecho legítimo a todas las riquezas del reino de Dios, por gracia se han convertido en hijos de Dios y por tanto herederos legales de una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos. Tan genuina es esa herencia que las Escrituras los describen como coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo recibió o recibirá por derecho divino como el Hijo natural de Dios, usted y yo lo recibiremos por la gracia divina como hijos de Dios. Porque Cristo es el Hijo de Dios y todo lo que posee el Padre le pertenece al Hijo, y porque usted está en Cristo, todo lo que es de Cristo, eso también es suyo. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. 1 Corintios 3:22. Todo eso le pertenece a los hijos de Dios. Los redimidos están seguros de disfrutar todas estas bendiciones en el cielo, en la presencia de Dios, porque Él promete que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Está consciente de esta herencia futura? Es suya por ser hijo de Dios. Si está preocupado por la vida en este mundo, no necesita preocuparse. No debería preocuparse, porque son hijos y tiene una herencia reservada en los cielos para usted. La principal de estas bendiciones celestiales es la promesa de que su cuerpo va a ser glorificado a semejanza del cuerpo de resurrección de Cristo. Libre de todo pecado, libre de toda enfermedad. Aunque todavía estamos en esta morada y gemimos bajo los efectos de la maldición del pecado, esperamos esa consumación, esperamos ese momento de que vamos a estar allí como hijos e hijas de Dios. La redención de nuestros cuerpos, Romanos 8:23. En un sentido, esta glorificación, el momento en que nos encontramos en el cielo, ha empezado a vivir, a estar presente en este momento, en esta vida. Y se ve de manera de la santificación, o se ve de forma en la santificación progresiva. Y esa es otra prueba. Está siendo santificado. Así como los hijos imitan al Padre, también se nos exhorta a ser imitadores de Dios como hijos amados. Una de las ricas bendiciones de la gracia de Dios en la salvación es que Él le atribuye su nombre propio a su pueblo. Por gracia, Él busca el bienestar de su pueblo con el mismo celo que Él defiende su honor, su reputación, porque ellos ahora llevan su nombre. Como hijos de Dios llevan el nombre de la familia de Dios y como declara Isaías, su nombre es santo. Y el apóstol Pedro nos insta, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, 1 Pedro 1:14. Si clama a este santo como su padre, debería vivir una vida parecida a su santidad y comportarse como irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Otra prueba es esta. Anhela con ansiedad
el regreso de Cristo. Filipenses 3:20. La característica fundamental de un verdadero hijo es el amor por Cristo. Y ese amor le hace aguardar con espera, con avidez el día en que verá a su Salvador cara a cara. Por tanto, en ese momento va a ser conformado a la imagen, a la perfección del Hijo. Eso es una indicación de la presencia de esa nueva naturaleza, que suspira, que desea ser liberada de este cuerpo de pecado. Ya no quiero más este cuerpo, ya no lo deseo más, yo quiero estar puro frente a Él para siempre. Es un deseo suyo, que Él venga para poder que eso se logre. De otra manera no se logra. No vamos a estar de esa forma si Él no regresa. Desea ese regreso. Tiene ese anhelo y afecto. Esa es una señal de que es un hijo de Dios. Otra prueba, tiene discernimiento espiritual. Los hijos son capaces de discernir entre la verdad espiritual y el error, de probar los que sean de Dios. Primera de Juan 4. Los adeptos, los que siguen a los falsos sistemas religiosos, intentan socavar la verdad bíblica respecto a la persona y a la obra de Cristo. Pero Dios equipa a sus hijos para reconocer y rechazar a los falsos maestros. Les equipa para aferrarse a una enseñanza sana. Primera de Juan 2:12. Aunque incluso los demonios pueden creer en la sana doctrina y ellos son destituidos de la fe salvadora, pero creen, pero no se es hijo, no puede ser hijo sin creer en la sana doctrina. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Primera de Timoteo 6:3. Otra prueba de si es hijo. Siente un creciente rechazo por la mundanalidad que domina la vida humana. En primera de Juan 2:15, Juan escribe allí sobre esos efectos profundos del hijo verdadero, sus mayores deseos, sus metas, cómo cambian esas. No améis el mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es ese perverso sistema mundial manejado por Satanás, que abarca la falsa religión, la filosofía errante, el delito, la inmoralidad, el materialismo y todas estas cosas. Aunque estas cosas dominan los efectos y la voluntad, los deseos de los incrédulos, al verdadero hijo le repugnan. Es cierto que los cristianos pueden en ocasiones verse atraídos por las cosas del mundo, pero un pecado que cometa, acarrea convicción, confesión y arrepentimiento, dolor. Cuando peca le duele. Aunque el pecado que permanece, que está ahí constantemente, resulta frustrante y desalentador, los verdaderos hijos pueden sentirse agradecidos de que el pecado es en realidad algo que debe desechar, algo que quiere odiar, que ya no lo quiere más. Ya no quiero más ese pecado. Algo que ya no aman como amaban antes. La nueva vida en Cristo nutre el amor por Dios y por sus cosas. Así que quienes se autoexaminan deben hacerse esa pregunta. ¿Rechaza a este mundo malo? Junto con todas sus falsas ideologías, sus religiones que condenan, sus estilos de vida impíos, sus vanas maneras de vivir. Y en su lugar,
o al contrario, aman a Dios, su verdad, aman a su pueblo. Tales efectos no son naturales ni atractivos para la humanidad depravada y por lo tanto son unas pruebas de la gracia del Espíritu, de la obra en el corazón de las personas. Y otra prueba, le odia al mundo. Le odia al mundo. Eso también es una prueba extra. Es la última prueba para aquellos que son hijos. Porque si le odiaron a él, le van a odiar a usted. Por esta razón Juan escribe, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Cuando el pueblo de Dios se aparta, esta parte del mundo, rechaza los valores pecaminosos del mundo, está a favor de la justicia, de la verdad. En el momento que expone la maldad del mundo, dado que la oscuridad odia a la luz, va a recibir por eso hostilidad hacia usted, porque está trayendo una influencia que no quiere el mundo. Si usted quiere saber si es un hijo de Dios, debe preguntarse si son aceptados por el mundo. Si son aceptados por el mundo, probablemente no es un hijo. Aquellos que son conformados a la imagen de Dios atraen un rechazo, como el rechazo que atrajo Cristo cuando estuvo acá. Mis hermanos, como conclusión, para saber que son hijos, debe revisar estas pruebas. La promesa de Dios para usted es esta. La promesa para mí es esta. Y yo seré padre para vosotros. Y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 18. Si disfruta de esa exaltada posición como hijos en la familia de Dios, si se goza de todos los derechos y privilegios como hijas e hijas del Todopoderoso, debe responder como se nos indica Pablo en 2 Corintios 7:1. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted hoy no es hijo, ¿qué espera? ¿Qué espera para ser hijo? ¿Cuántos privilegios se está perdiendo por no ser uno de nosotros? ¿Por qué no se arrodilla y le pide a Dios que le perdone? ¿Por qué no se arrepiente de su pecado? ¿Qué espera? La eternidad es muy larga para vivirla en el lugar equivocado. Arrepiéntase de sus pecados, acepte a Cristo como su Salvador. Y hoy, el día de hoy, si usted quiere, yo se lo digo con toda tranquilidad, que Él, si se acerca a Él, Él no le echa fuera. Con toda autoridad le digo, si usted se acerca de forma honesta a Él, Él le recibe como uno de sus hijos. ¿Por qué no viene a Él? Venga a Él. No hay otro camino. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque en tu Hijo tenemos la salvación, en tu Hijo tenemos la esperanza. Gracias, Señor, porque tu Espíritu ha entrado en nuestro corazón, nos ha dado vida, vida eterna al lado tuyo, con un gozo que nunca va a terminar, mientras que los otros están en este momento condenados a la perdición, al sufrimiento eterno, Señor. Yo te pido que tengas compasión, que seas misericordioso con aquellos que en medio de nosotros todavía no han puesto su fe en ti. Dales el convencimiento de su pecado, dales el deseo por venir a formar parte de esta familia, que son hijos tuyos, hermanos y hermanas. Gracias te damos, Señor, por esta exhortación, esta aplicación que podemos poner a nuestras vidas, y es en el nombre de Cristo que hemos orado. Amén.